Tierra de talento, cultura y alegría sin igual, donde las tradiciones siguen vivas y la gente te recibe con el corazón abierto. Descubre lo mejor de nosotros. Aguascalientes en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Aguascalientes en la Hora Nacional. En esta ocasión me acompaña un talentosísimo compañero, Daniel Hernández. Mi Dani, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Beto. Pues aquí con el gusto de acompañarles en la Hora Nacional y acompañándote a ti también. Oye, mi Dani, platícanos un poco de tu historia, de dónde te sale esta vena de productor, el talento creativo para desarrollar lo que haces, de dónde nace este espíritu. Yo creo que todo nació, la idea de dedicarme a los medios y a la televisión, nació cuando me metí al grupo de teatro de la preparatoria. Yo estaba en la preparatoria licenciado Benito Juárez. Bueno, y les mando un saludo a todos los que estaban conmigo. Y bueno, de ahí viene como este gusto por la actuación y por estar como más expuesto a los públicos, ¿no? Y a raíz de eso hay un casting en el 2005 en Radio y Televisión de Aguascalientes donde se estaba renovando toda la programación y los conductores, y aprovecho yo para presentarme en el casting. Al día siguiente la emoción fue que me llama Waldo, me acuerdo que me habló Waldo y me dice, oye, vente, quedaste en la selección, y ahí empieza este viaje. Hace 20 años. Hace 20 años. ¿Y empezaste actuando? Empecé actuando unos años antes, llevaba 2 años actuando en pastorelas, en unas tertulias ahí que se hacía así. Oye, pero ahora eres productor y además tengo que reconocer un talentoso productor que has logrado documentales y piezas muy interesantes para Aguascalientes. ¿Cómo se fue desarrollando este gusto por la producción? Porque no siempre el que está a cuadro le gusta estar detrás de cámara y viceversa. Sí. ¿A ti cómo se te fue dando esta posibilidad? Pues sí nace como una necesidad después de probar la conducción. Te vas necesitando como algo más en tu carrera, ¿no? Siempre tengo yo como ese empuje de pensar qué sigue, ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué voy a producir? Y bueno, uno de los valores de producción que yo empecé a adquirir a raíz de trabajar en la visión de la televisora fue de aportar valores culturales y educativos. Entonces, en base a eso empiezo yo a permear en la cultura de Aguascalientes y en observar pues estas riquezas culturales y patrimoniales que tenemos, que a veces no están como tan expuestas o no están tan bien explotadas por los medios de comunicación. Y esas son las historias que yo me encargo de contar. A veces muchas de ellas son historias que a nadie le importan. Nada más me importan a mí. Pero trato de que a los demás les interese. Eso es lo que tú crees. Pero realmente más bien son historias que a todos nos deberían de importar y que no hemos generado el interés o no hemos logrado el interés. Sin embargo, tú has encontrado cómo llevar algunas historias que tú dirías a quién le interesa a que la gente la disfrute, como cuando nos sorprendiste con el documental de los camioneros que van a rendirle homenaje a la Virgen de la Asunción y que mucha gente los ve de forma negativa. Pero tú nos contaste la otra parte de la historia, del por qué su fe los lleva a hacer lo que hacen. Claro, de ser un poquito más empáticos. Yo crecí también, un tiempo en el centro viví y escuchaba eso, ¿no? Justamente, como dices, la molestia que causaban los camioneros. Pero en esta ocasión, con este documental, dije, bueno, ¿por qué no platicamos con ellos para entender un poco más como por dónde va la cosa? ¿Por qué lo hacen, no? Y cuál es la razón? ¿Qué los mueve? De los documentales que has hecho, mi Dani, de lo que has producido, ¿qué es lo que más te ha movido a ti? Me mueve mucho como el tema de encontrar en lo que ya existen las cosas simples, lo especial de ello. Y en ello, por ejemplo, me he encargado de producir documentales como el de Mi historia con Saturnino Herrán, que es mi ópera prima en cuestión de un largometraje. Y bueno, antes había hecho La Villa, que también La Villa es un formato documental histórico en donde vamos platicando por la calle historias de las casas, de las fincas, de los jardines, de las cosas que están ahí y ya no están. Y vamos como tratando de hacer una radiografía presentándole al público de cómo debería ver la ciudad si hubiéramos nosotros habitado 100 años antes, ¿no? Todo esto nace y llega de manera accidental porque originalmente, por ejemplo, La Villa iba a conducirla a otra persona que yo había invitado y yo era de esas personas en Aguascalientes que decían, pues aquí qué historia hay, ¿no? Y esta persona me empieza a meter en este mundo, empiezo yo a investigar en el archivo histórico y empiezo a encontrar cientos de historias de verdad. O sea, yo creo que el archivo no se ha explotado todavía del todo.
Y este es el gusto que yo encuentro en los documentales. Empiezo a encontrar cosas y la curiosidad me va moviendo todo el tiempo. Y lo he hecho siempre que produzco en el documental de Saturnino, como ya lo mencionábamos, en el de los traileros, en el de las reinas, en el de los toros. O sea, siempre curiosear en datos que no son como muy conocidos. O sea, el tema está ahí, pero hay datos todavía. Hay mucho que aportarle a esos temas. Y Dani, pues qué interesante y gracias por acompañarnos. Y en esta ocasión vamos a platicar de varios temas y quiero comenzar por uno muy importante. Estamos a unos días de que se entregue el Premio Estatal del Deporte. Y la verdad es que este es un motivo muy especial para Aguascalientes porque es el reconocimiento a aquellas figuras que nos hacen sentir un gran orgullo. El próximo jueves 20 de noviembre, en el marco de un aniversario más del inicio del movimiento de la Revolución Mexicana, se realizará la entrega del Premio Estatal del Deporte en el segundo patio de Palacio de Gobierno, de manos de la gobernadora del estado, Tere Jiménez. En la categoría de deportista convencional, hubo un empate entre Obed Martínez Medina, representante de Taekwondo, y Roberto Ángel Márquez, representante de la disciplina de atletismo. En la disciplina de entrenador, Juan Alfredo Martínez se llevó el reconocimiento por lo realizado en la disciplina de Taekwondo. Bueno, pues muy contento por haber recibido este premio. La verdad es algo que he estado buscando muchas veces. Bueno, ya me había postulado varias veces, pero pues bueno, esta fue la buena, fue un gran año y pues bueno, muy contento del resultado obtenido. Y bueno, pues ha sido un trabajo no solamente de un año, sino de bastantes años, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio y pues sobre todo del esfuerzo de los papás, del esfuerzo de los atletas y pues no nada más trabajamos con Obed, trabajamos con un buen grupo numeroso que tiene muchos anhelos y muchos objetivos por cumplir. En la categoría de mejor deportista adaptado, Rubén Rangel de Paranatación se llevó el premio y Alma Flores, también de la misma disciplina, ganó en la categoría de mejor entrenadora adaptada. En la categoría de fomento al deporte, Enrique Ramírez, creador de la Copa Dunk, fue el ganador del galardón y aquí nos comparte su sentir al respecto. Estamos contentos, en realidad merecedores, sentirse merecedor primeramente porque pues hemos estado ahí desde hace muchos años y agradecerles la confianza y porque lo vieron, lo han palpado que es así. Felicidades a los ganadores, son un orgullo para nuestro estado. Bueno, y estamos a nada de que se celebre un aniversario más de un lugar al que yo le guardo un cariño muy especial, porque ahí me tocó hacer mi servicio social como guía en el Museo Descubre. Y me quedé, mi Dani. Me quedé hasta el año 2004, me quedé 7 años, casi 8 años. En Descubre me tocó ser guía, jefe de guías, jefe del departamento de difusión y director de IMAX y Relaciones Públicas ahí en Descubre, en una etapa maravillosa porque pues, todavía olía nuevo. Sí. Estaba increíble, la verdad, trabajar en ese lugar y está por cumplir 29 años, o sea, ya es un museo que tiene una larga trayectoria. Sí, desde 1996, que lo inauguraste tú, Beto. No, bueno, lo inauguró Otto Granados, gobernador de Aguascalientes, hizo favor de inaugurarlo, ¿no? Pero ahí estabas tú. Y de disponer el recurso para construirlo, la verdad es que estaban, pues no llamarle de moda, pero sí era una tendencia. Es más o menos los mismos tiempos de Explora en León. Sí, y también del Museo Papalote, del Museo Nacional del Niño. Museo Papalote es un poquito anterior, pero hay varios, ¿no? Sí. Hay una asociación de museos y centros de ciencia y tecnología en México, ¿no? Donde está el Planetario Alfa de Monterrey, que creo que ese sí ya fue. Está Universum de la UNAM. Está también este Museo de León, el nuestro, y varios más, porque hay varios estados donde hay esfuerzos por tener estos espacios. Y como dices, el privilegio que tenemos aquí de aún contar con estos espacios que a pesar del tiempo y los años, pues ya ¿cuántos años? Todavía 29 años. La verdad es que hay que reconocerlo y decirlo, hace falta darle
como un reajuste a los museos y centros de ciencia y tecnología a la actualidad, porque en su momento cuando llegaron pues había mucha novedad que mostrar, pero avanza tan rápido la ciencia y avanza tan rápido la tecnología que tienes que pensar en una dinámica muy ágil pues de crecimiento. Y hay un ejemplo que es el primer museo de ciencia y tecnología, que es el Exploratorium, que está en San Francisco, California, en donde siempre han mantenido solamente un bodegón. Ese es el museo, una bodega semicircular. Y todo es itinerante, porque así es la tecnología tan rápida de avance y la ciencia. Entonces todo se puede retirar en un momento y volver a meter algo distinto inmediatamente, porque así avanza de rápido. Y es un modelo que no se ha sabido replicar exactamente. Pero bueno, Descubre afortunadamente sigue con vida y seguros estamos de que se encontrarán los mecanismos para mantenerlo siempre a la vanguardia. Así es. Pero vamos a conocer un poquito más de este Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología de Aguascalientes. Un espacio donde la curiosidad es bienvenida y las preguntas encuentran respuesta es el Museo Descubre, un rincón que desde su apertura en 1996 ha inspirado a generaciones enteras a mirar el mundo con asombro. El Museo Descubre fue pionero en su tipo en la región, un espacio donde los niños se convierten en exploradores, los jóvenes en inventores y los adultos redescubren su capacidad de asombro. Bueno, desde luego hubo muchísimas. Siempre la apertura, por ejemplo, de exposiciones temporales, cuya temática no nada más se mostraba en un periodo de entre 4, 5, 6 meses, siempre era asombroso. ¿Por qué? Porque hasta nosotros mismos nos asombrábamos de la capacidad creativa, ya sea a través de la generación de propias exposiciones o de la contratación de exposiciones que venían de otro museo. Con el paso de los años, el museo ha evolucionado y ampliado sus espacios. Hoy alberga salas interactivas, un jardín de ciencia, áreas verdes, exposiciones temporales, un observatorio astronómico y el impresionante planetario José Hernández Moreno, uno de los más modernos del país, que ofrece proyecciones inmersivas sobre el universo y que nos invita a viajar más allá de las estrellas. Y seguirlos invitando a que impulsemos desde luego esta entidad como un elemento sustancial, no solamente para el sector turístico, sino también para la promoción de vocaciones hacia la ciencia y la tecnología. A sus 29 años, el Museo Descubre sigue siendo el lugar donde las familias comparten risas y asombro, donde muchos niños vieron por primera vez el cielo a través de un telescopio. En cada visita, el museo nos recuerda algo esencial, que la curiosidad es una chispa que enciende el conocimiento y que todos, sin importar la edad, llevamos dentro el deseo de descubrir. Bueno, ya estamos de regreso y desde hace años en México se instituyó el denominado Buen Fin. El Buen Fin, famosísimo. Que nace como una copia ahí del Black Friday de los estadounidenses, que son una temporada para vender a mejores precios o hacer ofertas para lograr mayores ventas y justo pues unas semanas antes de la Navidad, mi Dani. Claro, antes creo que recuerdo que se hacía como para estos temas de las entregas de aguinaldos y eso, para que la gente también pudiera como tener... Pues se adelantaban incluso en algún momento los aguinaldos, luego como que se fue perdiendo esa parte. Sí. Pero sí es una temporada en donde puede haber ofertas. Yo siempre invito a la gente a que no vaya a una oferta si no necesita comprar nada. O sea, ve y compra lo que necesites. Pero realmente. La mercadotecnia es tremenda. Ya sé, es tremenda. Por eso tenemos que ser muy inteligentes. Por ejemplo, si ya sé que me toca cambiar llantas porque ya están necesitando un reemplazo las del automóvil, pues a lo mejor sí, en vez de haberlas cambiado hace un mes, me espero esta fecha y aprovecho que haya alguna promoción, descuento, oferta o algo por el estilo. Pero si están nuevas, pues ¿para qué las compro, no? Claro. O sea, hay que ser muy cuidadosos en qué compramos. Y en las compras impulsivas, ¿no? Exactamente. Que siempre la mercadotecnia, como decía, nos llega siempre al corazón y a la cabeza. Y aunque la tengamos muy fría, decimos... ¿Qué le hace? Disfruto ahora y pago mañana, ¿no? Pero y ya Dios proveerá. Pero ya luego te llega una verdadera necesidad y dices, ¿para qué compraba lo que no necesitaba? Y ahora sí requiero realmente reemplazar algo, ¿no? Entonces, seamos muy conscientes. Y por otro lado también... busquemos siempre consumir productos locales, ¿no? Claro. Ya sea de Aguascalientes, en primer lugar, y si no, por lo menos nacionales, pero hagamos que nuestros recursos se queden en la economía de nuestro país, de nuestro estado, porque eso, a final de cuentas, en algún momento se regresa y nos beneficia a todos, ¿no? Sí, es la llamada economía circulante, ¿no? La circular, que
vuelve a tu bolsillo tarde o temprano. Así es, le damos vuelta, generamos empleo en donde estamos y eso genera una dinámica de mayor riqueza en nuestro entorno y hay más posibilidades de tener trabajo y tener oportunidades. Claro. Así es que vamos aprovechando este Buen Fin, comprando lo local y también no se olvide de nuestros vendedores ambulantes. Pues para ayudar a la familia, lo poquito que Dios me da, pues le llevamos a la familia. Consumir local no solo impulsa los negocios cercanos, también mantiene vivas las historias de quienes todos los días luchan por salir adelante. Yo aproximadamente tengo, vendiendo como unos 40 años, pero aquí en este lugar tengo como 25 años. Pues más que nada, pues encomendarse uno a Dios y pues pensar en su negocio, en su trabajo. Pues lo más difícil para nosotros es como en la temporada de lluvias, que pues aquí hay que estarla soportando el agua a veces, que se moja uno. Entre ellos está Carlos, quien desde hace más de 20 años vende agujetas para zapatos y accesorios para el calzado en general en el corazón de la ciudad. Su idea nació frente a un deportivo donde los vecinos siempre le pedían agujetas nuevas. Decidió intentarlo y desde entonces no ha parado. Y tratar de salir con una actitud, ¿no? Una actitud positiva hacia vender, porque definitivamente el que me compra es mi patrón, es el que me paga. Es de ahí de donde sale para comer. Entonces yo procuro ser pues bastante amable. Aquí yo tengo, ya voy para 30 años y muchísima gente me conoce. Entonces tengo que ser positivo, con una actitud de salir adelante, de trabajar y eso me ha ayudado bastante. Y además procuro tener calidad y precio y eso también me ha ayudado bastante. Apoyar lo local es apoyar a nuestra gente, porque detrás de cada venta hay una historia, un esfuerzo y una familia que se levanta temprano para salir adelante. Hay un edificio muy emblemático en Aguascalientes que sin embargo no es el mismo edificio, porque ya nos lo han hecho 3 veces. Y estamos hablando del Parián. El Parián que pues es un centro comercial que en sus inicios yo creo que pues albergó realmente todo lo que era el importante comercio de todo Aguascalientes, era ahí, porque hablábamos de un Aguascalientes muy pequeño, mi Dani. Así es, estamos hablando del primer centro comercial en Aguascalientes, que como dice su eslogan, es toda una tradición todavía. Y pues es un Parián que se inaugura por primera vez en 1825, 26 aparentemente, hace por la 200 feria. años. Para dar paso a la feria comercial que se hacía en Aguascalientes, que posteriormente se va a llamar Feria Nacional de San Marcos. Que también está por cumplir 200 años. Es correcto. Así de larga es la historia del Parián, impresionante. Sin embargo, es un edificio que se ha construido 3 veces. 3 veces, claro. La primera, incluso yo me atrevería a decir que hasta 4, porque en 1863 Juan Chávez comete tropelías. Hay un libro que se llama El Talismán Perdido que narra precisamente esta hazaña de que va y quema el Parián y El Parián de 1825 habría sido quemado en 1863. Y entonces le toca a José María Chávez, en ese entonces gobernador, tener que restaurarlo, pues prácticamente reconstruir. Sí, porque lo queman y lo vandalizan, ¿no? Entonces prácticamente una buena rezanada sí le dio fácil. A lo mejor no fue demoler el edificio como se había hecho, ya se hizo en otras 2 ocasiones, pero pues prácticamente reconstruirlo. Pues el Parián ahí sigue, el Parián ha ido evolucionando, pero a final de cuentas, por increíble que parezca, 200 años de distancia sigue siendo un punto importante de comercio de Aguascalientes. Y el Parián, precisamente en un mes de noviembre, pero de 1952, se habla de que es la primera reconstrucción del Parián, o sea que es el segundo Parián que se habría construido de cero, pues de demoler por completo. Eso sí, se demuele y se reconstruye. Y nos dura poco porque a los 30 años después lo vuelven a demoler y lo vuelven a construir. Sí, cosa curiosa, ¿no? Para el año de 1983, más o menos, es cuando se demuele por segunda vez más bien. Y pues porque querían darle ya un sentido de más modernidad a la ciudad, ¿no? Entonces nos dura muy poco.
Y bueno, en esta reconstrucción de esta última hay una anécdota que tiene que ver con la caída de un autobús que todo el mundo conocemos en Aguascalientes. Sí. Y que es una tragedia que también se vuelve muy emblemática, tanto que ahora la recordamos todavía, ¿no? Sí, este tercer Parián se hace una fosa enorme para construir el estacionamiento subterráneo que hoy funciona todavía. Y mientras estaba en el proceso de obra, estando el hueco ahí, un autobús de pasajeros cae. Sí, hay un accidente ahí, ocurre más o menos por ahí de las 8:30 de la mañana y es entre un automóvil tipo Dart que va saliendo de la calle Primo Verdad y un autobús de los rojos, que les llamaban en ese entonces, que viene de dirección sur a norte, porque esta calle de Morelos antes tenía esa dirección. Tenía otro sentido. Exactamente, estaba en sentido contrario. Entonces, al momento de la colisión, el camión, el micro, pues trata como de evadir, pero hay incluso una anécdota curiosa porque evade, pero hacia lo que es la fosa, y él salta, dicen, por la puerta y queda colgado de algunas, pues, de rejas que tenían ahí como protección del emballado. Y el chofer queda ahí, pero el camión queda volteado con las llantas hacia arriba. Una escena al fondo de la fosa. Al fondo del foso que se presume era de entre 11 y 15 metros. Entonces la caída... Con los pasajeros al interior. Con todo, pues sí, tendría que un 80% yo creo del pasaje el autobús. Hubo muertos al instante y otros más que fueron heridos, unos muy graves. Pero que se fueron recuperando con el paso de los días. Estamos hablando de más de 40 años de esa tragedia. Bueno, pues es increíble y el segundo Parián está cumpliendo aniversario, aunque ya no existe porque está el tercero, pero a final de cuentas en el año de 1952 se inauguró ese segundo Parián. Vamos a conocer. Durante muchos años, el Parián fue el corazón comercial de Aguascalientes, el punto de encuentro de la juventud, el paseo familiar de los domingos y el sitio donde convivían cafeterías, neverías y tiendas que formaron parte de la vida cotidiana de toda una época. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVII, cuando el terreno donde hoy se levanta comenzó a cambiar de propietarios. A principios del siglo XIX, una parte fue donada para construir la plazuela de San Diego, mientras que el resto pasó al ayuntamiento. En 1828, el Congreso de Zacatecas decretó la creación de una feria comercial anual y el jefe político, José María Guzmán, decidió edificar el primer Parián, que se inauguró 2 años después. Nuestro Parián tiene una historia maravillosa y en la actualidad sigue siendo un referente y un punto de reunión comercial para todos los aguascalentenses. Con el paso de los años, el edificio original se deterioró y tuvo que ser derribado. En su lugar se levantó un nuevo Parián, inaugurado el 20 de noviembre de 1952, que permaneció activo por casi 3 décadas. En 1982, al comenzar la construcción de una tercera versión, una tragedia marcó su historia. Un camión cayó en las excavaciones, provocando la muerte de varias personas. 3 años más tarde, en 1985, se inauguró el edificio actual, que mantiene viva la tradición comercial y la memoria de generaciones. Entonces, para la década de los 80s llega un nuevo Parián, que es el que hoy día conocemos y sigue teniendo ese encanto y de alguna manera también esa forma de seguir recordando todos los anteriores al tener o al estar forrado de cantera. No son pilares de cantera, solo está forrado de cantera, pero sigue manteniendo esa esencia de sentir que es algo muy tradicional de Aguascalientes y sigue siendo el centro comercial, valga la redundancia, del centro de la ciudad. Entre vitrinas modernas y ecos del pasado, el Parián sigue siendo un lugar donde historia, comercio y vida cotidiana se entrelazan, recordándonos que algunos espacios no solo se visitan, también se heredan. Estamos de vuelta y bueno, ahora nos toca platicar de una fecha muy emblemática para todos los mexicanos. Por supuesto es que estamos a días de conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, mi Dani, una revolución que en Aguascalientes también se vivió en sus calles. Claro, tiene presencia en Aguascalientes y vuelvo a lo mismo. Mucha gente dice, bueno, ¿qué pasó aquí de la revolución? ¿Qué sucedió aquí de la revolución que debamos recordar? Ajá, ¿y qué sucedió? Bueno, pues podemos hablar y de una manera muy extensa
y los invitamos también para que ustedes busquen un poco más de información acerca de la Convención Revolucionaria de 1914, que bueno, también es un precedente, ¿no? Exactamente. Y cuando, por ejemplo, se inauguró la calle Francisco y Madero, que por ahí venían justamente los villistas, por ahí hicieron un desfile, que incluso antes de llamarse Francisco y Madero le llamaron Avenida de la Convención, justamente porque se llevaron a cabo esas actividades en Aguascalientes. Pero yo creo que todavía aún en cuestiones, digamos, de batallas, aún hay también mucha relevancia porque aquí se libró la última batalla del ejército de la División del Norte, con Pancho Villa al mando. Aquí, después de las batallas de lo que les llaman las batallas de Celaya, pues se pasaron para este lado de Jalisco y después Aguascalientes, entran por Cerro de los Gallos y hay muchos vestigios, incluso gente de pueblos de esa zona de Aguascalientes que se ha encontrado balas, granadas y vestigios de los revolucionarios que tuvieron ahí enfrentamientos, combates. De ahí se pasan hacia la zona de más o menos de Calvillito, que está acá por la salida San Luis, y ahí justamente toman el tren porque ya se sienten perdidos y no paran hasta llegar al norte, ¿no? Este también es una batalla muy importante para la historia nacional y también para la historia de nosotros que nos apropiamos de ese pedacito de historia de la revolución, ¿no? Siempre nos va a tocar algo porque somos parte de este gran México y de su historia, por supuesto. Y estamos a nada, pues, de conmemorar estos 115 aniversario de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, pues es llamada así genéricamente, es un proceso realmente muy complejo de la historia del país. Aguascalientes no fue ajeno a lo que ocurría en otras partes de México. Para esto, pues hubo ya en los últimos años del Porfiriato una gran inquietud, inconformidad de algunos sectores de la sociedad que veían que no había democracia, que no había igualdad, que no había posibilidades iguales para todo el mundo, de tal manera que este malestar finalmente estalló en un movimiento armado en 1910, donde los revolucionarios triunfantes se pelean, se enemistan, y para ello es para lo que se realizó, por ejemplo, la soberana convención revolucionaria que tuvo su sede en la ciudad de Aguascalientes, en el Teatro Morelos. Pues básicamente ahí lo que se buscaba era tratar de evitar una nueva guerra, ahora de carácter intrarrevolucionario, y por otro lado formar un gobierno nuevo. Y bueno, sabemos que el intento fue importante, pero finalmente pues no llegaron a acuerdos y la guerra continuó. Fueron días en que la entonces pequeña y apacible ciudad de Aguascalientes vio alterada su tranquilidad habitual. El temor empezó desde que llegó la noticia. A esta ciudad se trasladaban los diferentes bandos revolucionarios con el fin de realizar una convención. Alberto Fuentes Dávila, que era dueño de una funeraria, se llamaba La Nunca Duermo, estaba en la calle de Tacuba, hoy 5 de mayo. Y ocurre que en 1914, cuando viene el golpe de estado de Victoriano Huerta, pues él no reconoce al huertismo tal cual, pero sabe que venían por él y la manera de huir es que se fue oculto en un ataúd para huir de Aguascalientes. En plazas y mercados se hablaba de los caudillos revolucionarios. Algunos, cargados de leyenda de muerte, decían que convertirían la ciudad en un inmenso y explosivo cuartel. Los pocos hoteles y los mesones se encontraban completamente saturados. De esta forma transcurrió la convención del año 14, entre una gran cantidad de discursos, entre acuerdos y desacuerdos. Pues así hemos llegado al final de esta hora nacional, mi Dani. Qué gusto haberte tenido y qué gusto compartir contigo. Hombre, el gusto es mío haber compartido contigo los micrófonos y bueno, pues acompañar un ratito en este domingo a la audiencia también. Por supuesto, siempre hay algo interesante que contar. Aguascalientes tiene muchas historias para compartir y en esta ocasión pues fue muy especial precisamente por las fechas. Así es, así es. Y bueno, a veces yo también, dices, hay muchas cosas que contar, a veces hasta me atraganto de tantas cosas que quiero contarles y que el espacio es muy corto, ¿no? Poco a poco vamos a ir encontrando más espacios para seguir contando historias de Aguascalientes. Dani, un placer de verdad. Igualmente, Beto, muchísimas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en Aguascalientes en la Hora Nacional. Voces, historias y tradiciones que nos distinguen. Lo que somos, lo que amamos, lo que hacemos con orgullo. Esto fue Aguascalientes en la Hora Nacional, una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes para Gobierno del Estado.